El año pasado, por ahí de septiembre, octubre, les estuve enseñando acerca de las fiestas de Jehová, de las fiestas del Señor. Les mencionamos desde aquel entonces, y solamente para recordar ahora, les mencionamos que en la Biblia registra 7 fiestas solemnes que Dios estableció a través de Moisés, que el pueblo de Israel debía de celebrar. ¿Se acuerdan cuáles eran estas fiestas? Les recuerdo. Empezamos hablando el año pasado, de 3 fiestas. No son las 3 primeras fiestas del año. Dijimos que estábamos hablando ya, de hecho, de la segunda parte del año, que era, de acuerdo al calendario hebreo, eran las fiestas del Yom Kippur, del Yom Teruah y Sukkot. ¿Se acuerdan? Vimos esas 3 fiestas, le expliqué acerca de las 3 fiestas, le enseñé cuál es el propósito, el significado, y nosotros hoy, como cristianos, no siendo judíos, no siendo hebreos, ¿qué es lo que celebramos dentro de nuestra fe? Porque de repente se vuelve así como una fijación en nuestra cabeza de que es que hay que celebrarla. No, ya les expliqué que hay un momento espiritual, que hay un tiempo espiritual donde todas las cosas se alinean, donde todas las cosas se ajustan a los planes de Dios, a los tiempos de Dios, y entonces esos ciclos que Dios establece para las celebraciones nos permite a nosotros tener un acceso hacia un tiempo, hacia un momento espiritual en lo que podemos alcanzar cosas que normalmente no alcanzaríamos en nuestra vida cotidiana. Si usted no se acuerda de eso, les recomiendo que vaya a esos audios, porque no me voy a regresar a explicar todo eso. No me va a alcanzar el tiempo. Yo quiero que de aquí a que llegue las primeras celebraciones, de hecho ahorita los hebreos están en una fiesta, ya están celebrando lo que se conoce como el Purim. El Purim es una de las fiestas que celebran los hebreos, pero no es de las 7 fiestas que Dios estableció para los hebreos. Esta es otra fiesta que los hebreos celebran, que establecieron ya dentro de sus tradiciones y dentro de su cultura, y que es muy importante, de hecho es muy importante para ellos, que quizás hasta más importante que algunas otras fiestas para algunos. Y hay 2 fiestas que ellos celebran que no están dentro de las 7 fiestas que el Señor estableció, que es el Purim y es el Hanukkah. Medio les mencioné el año pasado acerca del Hanukkah, porque se celebra por ahí lo que conocemos como Navidad. Ellos unos días antes celebran el Hanukkah. Y tanto una como otra, en un momento se las mencionaré, pero no son de las 7 fiestas que el Señor estableció a través de Moisés y a través de su ley. Entonces, hoy nosotros debemos conocer estas celebraciones, no porque vamos a celebrar, esto le tiene que quedar claro, no porque vamos a celebrar como judíos estas celebraciones. Sin embargo, aprovechamos el momento espiritual que se produce y aprovechamos el tiempo espiritual que se produce para que nosotros entendamos los tiempos de Dios y aprovechemos ese momento y podamos alcanzar, llegar a un nivel espiritual o acceder al mundo espiritual que Dios establece cuando cotidianamente no lo hacemos. Cuando cotidianamente no logramos eso. Entonces hay una oportunidad, es como si te dieran acceso para entrar al cielo. Entonces ahora es cuando, y entonces aprovechamos y hacemos nuestras oraciones, hacemos nuestras peticiones, actuamos por fe y creemos que algo maravilloso pudiera suceder. Les mencionaba hace 8 días que ahora me gustaría en las próximas semanas escuchar el testimonio de quienes de alguna manera creyeron, confiaron y esperaron que algo sucediera y trajeron una ofrenda el año pasado cuando celebrábamos o cuando estábamos hablando de las otras 3 fiestas que ya no vamos a mencionar, que no vamos a ver en esta ocasión, porque ya hablamos de ellas, que es el Yom Teruah, el Yom Kippur y Sukkot, que es la fiesta de la expiación o del perdón, la fiesta de los tabernáculos, de las trompetas, y la fiesta de los tabernáculos, que es el Sukkot. Entonces, ya hablamos de eso y recogimos una ofrenda especial. Trajimos esa ofrenda especial y me gustaría, si alguno de ustedes tiene un testimonio que dar, decir, yo estaba más endeudada o endeudado, no encontraba trabajo, mi trabajo tenía problemas, se consolidó mi trabajo, se consolidaron mis ingresos, estoy saliendo de mis problemas, porque no creo que es por arte de magia que traigo una ofrenda y al rato mi cuenta se incrementa. No,
mi cuenta en el banco ya está aumentada porque traje una ofrenda. Ahora, no estoy descartando que eso pase. Y digo, no, eso es imposible. Hermano, tenemos un Dios de lo imposible. Así es que, si eso llegara a pasar en tu cuenta, avísanos para celebrar contigo. Pero no es así, como por arte de magia que eso pasa. Pero creemos que Dios puede hacer cosas extraordinarias y hemos visto cosas extraordinarias. Así es que, si alguien tiene un testimonio, daremos un tiempo a partir de la próxima semana para que usted nos platique brevemente qué fue cómo era su situación, qué fue lo que usted hizo. Probablemente trajo una ofrenda, probablemente no trajo ofrenda, pero oró fervientemente y algo pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, así de sencillo, no tiene que predicar tan largo como el pastor. Le voy a conceder 5 minutos del tiempo que a mí me dan, así es que tendrá 5 minutos para testificar. ¿Por qué queremos que testifique? Porque eso aumenta la fe y nos hace saber que algo está pasando. Ahora, si usted dice, pastor, a mí no me pasó nada, no se desespere, el asunto no ha terminado, esto sigue y seguirá y estaremos viendo lo que Dios quiere que pase en su vida. Amén. Ok, entonces volviendo a lo de las fiestas, mencionamos que había 3 fiestas y que había celebraciones que el pueblo de Israel llevaba a cabo. Hablamos de estas 3 celebraciones y que dijimos que quedaban pendientes las otras 3. Para el calendario hebreo, o en el calendario hebreo, el año acaba de comenzar. No empieza en enero, como ya les he explicado antes, no empieza en enero como nuestro calendario gregoriano. El calendario hebreo de su inicio de año es en el mes de Aviv, que es más o menos en marzo. No hay una fecha específica porque ellos se rigen por el calendario lunar. La luna es la que va rigiendo sus días. Y los 7 días de la semana que tenemos nosotros, también ellos tienen 7 días. Y por eso sus fiestas se mueven y sus tiempos se mueven respecto al número 7 y a las semanas y no al calendario como nosotros lo conocemos. Ya le explicaba antes que por eso lo que nosotros conocemos como la Semana Santa no cae siempre en las mismas fechas, como el Día de la Independencia. El Día de la Independencia de México siempre es 16 de septiembre. Bueno, inicia el 15, que es el inicio de la Independencia, y el 16 ya finalmente se conoce como el Día de la Independencia, pero siempre es 15 y 16, independientemente que caiga domingo, lunes, martes, miércoles. Sin embargo, la Pascua no. La Pascua siempre es, o lo que hoy conocemos como Semana Santa, la Semana Santa siempre es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, siempre. Entonces tiene que ser en una semana que, de acuerdo al calendario hebreo, coincida la Semana Santa. No es la Iglesia Católica la que determina cuándo es Semana Santa. No es el calendario, las autoridades gubernamentales quien determina cuándo es Semana Santa. Anteriormente yo creí que así era, yo no tenía la menor idea de dónde venía el asunto de la Semana Santa, no sabía. Yo decía, ahora cuándo dirá la escuela que es Semana Santa, porque nunca coincidía. Y es que no coincide porque no está regido por el calendario de la autoridad o el calendario greco-romano o calendario católico. La Semana Santa está regida por el calendario hebreo. Y entonces cuando el calendario hebreo determina que es Pascua, porque es en la Pascua lo que se celebra realmente y no Semana Santa. Entonces la iglesia dice, es Semana Santa, jueves, viernes, sábado, domingo santo, porque coincide con la Pascua. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hoy conocemos la Semana Santa, pero en realidad la fiesta que determina esas fechas es la Pascua. ¿Cuál Pascua? La Pascua hebrea, la Pascua judía. Y entonces esa es una de las fiestas que no hablamos la vez anterior, que son las 3 fiestas que vamos a ver a lo largo de estas semanas. Primero es la Pascua, vamos a hablar de la Pascua, vamos a hablar de los panes sin levadura y vamos a hablar de la fiesta de las primicias. Son 3 fiestas que vamos a ver, nos va a faltar una por ver, pero la vamos a ver 50 días después de Semana Santa, que es la fiesta del Pentecostés, pero esa la veremos después. Pero las 3 que nos faltan por ver y la 4ª que vamos a ver posteriormente,
Es Pascua, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Estas fiestas son fiestas que Dios le dijo al pueblo de Israel, que tenían que celebrar. Hoy, para justificar muchas iglesias judías o muchas agrupaciones judías, para justificar que siguen siendo 7 fiestas las que ellos celebran y no 9 como realmente lo celebran, han quitado la fiesta de las primicias y la fiesta de las cosechas y han incluido en sus celebraciones la fiesta del Purim, que es la que les mencioné, que no es de las establecidas por Dios, y la fiesta del Hanukkah, que no es tampoco instituida por Dios. Son 2 fiestas que los judíos celebran, que son de suma importancia para ellos, y entonces ellos dicen, no estamos celebrando 9 fiestas, porque entonces ellos estarían contradiciendo en ser fieles a lo que Dios mandó, que son 7 fiestas, pero en realidad están celebrando 9. Entonces lo que hacen es sustituir 2 fiestas por estas 2 nuevas fiestas que incluso se hicieron. Una fue en el tiempo de la reina Esther, que es mucho tiempo después de Moisés, y el otro fue en el tiempo de los Macabeos, que es algo así como unos 100 años, si no me equivoco, perdóneme, como unos 100 años antes de Cristo, que es mucho después de Moisés. Entonces son 2 fiestas que se agregaron posteriormente. Espero que no se me haga bolas, porque le estoy dando mucha información, pero de todos modos escúchelo con calma después en internet y para que le quede más claro. Entonces, los hebreos hoy celebran 7 fiestas, hasta el día de hoy son 7 fiestas. Y la primera fiesta, que es de suma importancia para ellos, es la fiesta de la Pascua. De hecho, es la primera fiesta que Dios instituye al pueblo de Israel que tenía que celebrar. Es la primera fiesta que da la importancia y el peso de su celebración. La Pascua, le doy rápidamente porque después lo vamos a ver con calma, pero la Pascua es la celebración de la salida de Israel. Es la noche en que se dice en que Egipto no durmió. Es la noche en la que vinieron la muerte de los primogénitos en Egipto. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto por 430 años. Cuando Dios manda a Moisés y le dice, ve y libera a mi pueblo, Moisés llega con Faraón y le dice, deja ir al pueblo de Israel. Y Faraón dice, no lo vamos a dejar, ya conoce la historia de las 10 plagas en Egipto. Si no la conoce, le recomiendo que vea la película de los 10 mandamientos con Charlton Heston, que es más o menos apegada a la historia bíblica, más o menos, no es exacta, porque al final de cuentas tiene que ponerle drama y espectáculo para que se vea así formidable y pegue en el cine. O la otra que más o menos se apega si no le gusta una película viejita como la de los 10 mandamientos, vea la de El Príncipe de Egipto de Walt Disney, que es caricaturas y hasta música para que se entretenga un rato. Y entonces vas a ver usted ahí en esta, que tampoco es exacta, pero también es de las que más se apegan a la historia bíblica. ¿Por qué le digo esto? Porque si algo desconocemos, solamente nos quedamos con una idea de algo que medio conocemos y algo que medio entendemos y no sabemos realmente lo que hay de fondo. Recordemos que el pueblo de Israel está como esclavo, viene la liberación del pueblo y la última plaga que nos describe la Biblia, que fue sobre Egipto, las 10 plagas fueron sobre Egipto. La última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y uno puede decir, ay, pero ¿por qué Dios mató a los niños inocentes, criaturas del Señor? No fue Dios el que lo determinó, fue Faraón. Faraón le dijo a Moisés, mañana mataré a los primogénitos hasta de tu ganado, de todo Israel. Y entonces Moisés solamente incluso iba de salida del palacio de Faraón, y Faraón le lanza la maldición, la amenaza, porque han venido padeciendo 9 plagas de las cuales sus magos y sus sabios y sus brujos no podían liberarlos. Y entonces sale Moisés y Faraón, fastidiado del pueblo de Israel, les dice, no se van, se quedan como esclavos y mañana voy a matar a los primogénitos de todo Israel, hasta del ganado. Y entonces Moisés solamente se voltea y le dice, lo que nos has deseado
se haga con Egipto. Y se le voltea el asunto. Y entonces los que mueren son los egipcios. No fue que Dios dijera, ven y amenaza a los egipcios que los vamos a matar hasta los hijos. No, necesita leer la Biblia. Y entonces sale Moisés, y entonces ahora Moisés tiene una preocupación. Van a morir los primogénitos. ¿Y qué tal que si la muerte se equivoca? Y entre los que se lleva, porque así como venían las plagas, era infestada el pueblo de Egipto de las plagas. Es interesante ver cómo venían las plagas. Y hoy hasta científicamente han tratado de demostrar que sí era posible que eso pasara. Pero bueno, ese es otro tema. Y entonces Dios le dice a Moisés, yo guardaré de mi pueblo. A mi pueblo no le va a pasar nada. Así es que sigue estas instrucciones y le da la instrucción de lo que hoy conocemos como la Pascua. ¿Sí está conmigo? Y le dice, esta noche viene la muerte sobre toda la tierra de Egipto. ¿Y dónde estaban los israelitas? En la tierra de Egipto. Entonces viene la muerte sobre toda la tierra de Egipto, pero mi pueblo se protegerá. Así es que van a seguir esta instrucción y van a llamar este momento Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué significa Pascua? Es el momento en que la muerte pasó y no los tocó. Eso significa Pascua. No le estoy dando la traducción literal de pasaje, que es la palabra que se usa para la celebración, el pasaje o la Pascua. Estoy diciendo lo que significa, lo que representaba esa Pascua, es que la muerte llegó y no tocó al pueblo de Israel, sino que pasó de largo, se fue de largo y llegó al pueblo egipcio. Entonces, ¿qué es la Pascua? Es la protección que Dios hizo sobre Israel en el momento en que una maldición pudo haberlos tocado, pero Dios demuestra su poder y no los toca a ellos. Y entonces ya vienen las instrucciones del cordero, de la cena, de cómo debían de cocinar el cordero, que cómo deberían de estar juntos celebrando la Pascua ellos, que no se debería de desperdiciar nada, que no deberían de guardar carne para llevar tortas al otro día. Ahora es algo importante, porque esa noche era su última noche en Egipto. Al ser su última noche en Egipto significaba que al otro día iban a salir de Egipto. Se acababa, se rompía y se terminaba su esclavitud. Y entonces van a salir de Egipto, pero hay un problema, los egipcios no los dejan ir. Y esa noche, por eso se conoce como la noche que Egipto no durmió, porque esa noche se oían los lamentos, los gritos, los llantos de todas aquellas familias donde había muerto el primogénito, incluso en la casa de Faraón. Porque el hijo de Faraón, el primogénito de Faraón, también murió. Entonces, el pueblo de Israel sale librado. Hay instrucciones, ya se las platicaré después cuando hablemos de la Pascua. Hay instrucciones de marcar el dintel de la puerta de las casas de los hebreos, con la sangre del mismo cordero que habían sacrificado. Esto tiene un significado completamente espiritual y tiene un significado para nosotros hoy de lo que eso significa. No es por nada que nuestro Señor Jesucristo haya muerto en Pascua. ¿Sí está conmigo? Entonces tiene un significado espiritual, tiene una connotación espiritual y tiene una importancia y una relevancia para nosotros. Por eso es importante que usted sepa qué significa la Pascua. ¿Por qué nosotros celebramos la Pascua? ¿Por qué ustedes y yo, no siendo hebreos, no siendo judíos, celebramos la Pascua o debiéramos celebrar la Pascua? ¿Y desde qué punto de vista o de qué manera nosotros la celebramos? Porque es importante también eso. Porque si entonces queremos celebrar la Pascua como los judíos, hermanos, tendríamos que hacer todo el ritual y todo lo que implica la celebración de la Pascua judía. Pero no lo hacemos de esa manera. Sin embargo, reconocemos el tiempo, agradecemos a Dios por ese momento de la Pascua y reconocemos que nuestro Señor Jesús es el Cordero ahora, Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, el Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me está escuchando? Ok, entonces esa es la Pascua.
es la liberación de la muerte que sucedió esa noche en Egipto. Después viene otra celebración, que es la celebración de los panes sin levadura. Esta es una celebración que dura 7 días. Y le voy a explicar antes de que llegue el tiempo, antes de que llegue la fecha, para que usted celebre esta fiesta con nosotros de los panes sin levadura. Ay, pastor, ahora hasta el pan nos va a quitar. Ya nos quitó todo, pastor, ahora hasta el pan, que era mi único pecado. Le va a ayudar, va a bajar de peso en 7 días. Pero le vamos a explicar por qué. No es el hecho solamente de dejar de comer pan. O sea, no es, ay, ya ahora hasta dieta nos pone el pastor. No es el hecho de dejar de comer pan, sino lo que significa esto. Y entonces viene la fiesta de los 7 panes sin levadura, perdón, los 7 días de los panes sin levadura, que tiene un significado, tiene una connotación. El pueblo de Israel sale de Egipto, se lo voy a explicar más a detalle, no se preocupe. En las siguientes semanas vamos a ir detallando cada una de estas fiestas para que usted entienda el significado espiritual que esto tiene. Hoy quiero darle un bosquejo grande, un bosquejo amplio de lo que vamos a hablar en las siguientes semanas. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura es una celebración. Recordemos, ya fueron liberados de Egipto, acaban de salir, pero vienen llenos, completos, saturados de la cultura egipcia. El pueblo de Israel sale con un pensamiento egipcio. Estuvieron 430 años. Mire, nosotros vamos a Guerrero o a Veracruz 3 días, 4 días a ver a nuestras familias. A veces vamos a Veracruz, a veces vamos a Guerrero. Y mi esposa me ha dicho siempre que vamos a mi tierra, allá a Guerrero, donde están mis padres, siempre que vamos, me dice mi esposa o mis hijos, cualquiera de ellos me dice, ya estás hablando como igualense. ¿Ya hablas como igualense? Nada más 3 días, hermano. 4 días a lo mucho estamos allá y el acentito se nos pega. Me decía David ayer, ahora que está en Morelos, me dice, es que el calor hace como que me salga lo igualteco. Dice, empiezo a hablar como cantadito, así como hablan los de Iguala. Dice, ¿debe ser el calor? Digo, sí, definitivamente el clima te hace sentir que estás en tal lugar. Pero imagínense si en 3 días adquiero el modo de hablar como los de mi tierra, porque yo estuve ahí por 20 años. Entonces, si en 3 días recuerdo eso y regreso a eso en 3 días, ahora imagínense en 430 años, donde pasaron generaciones y generaciones y generaciones. ¿Cuál era el pensamiento de los hebreos que estaban en Egipto? Era un pensamiento era un pensamiento egipcio. Los hebreos pensaban como los egipcios, actuaban como los egipcios, se vestían como los egipcios, tenían los mismos dioses que los egipcios, adoraban a sus mismos dioses, tenían los mismos hábitos, hablaban ese idioma. Y aunque sí seguían hablando el arameo o el hebreo, aunque seguían hablando su idioma nativo, ellos tenían que relacionarse con egipcios, trabajaban para ellos, les servían a ellos, hacían negocios con ellos. Entonces tenían que adquirir esa cultura. Así es que cuando salen de Egipto, no piensen que los hebreos salieron inmaculados, todos purificados, vestidos de blanco y marchaban al unísono a la voz del Señor, haciendo la voluntad de Dios. No. Tan es así que usted puede leer la historia a lo largo del libro de Éxodo, cuántas veces los egipcios se quejaron de su Dios. ¿Cuántas veces los egipcios dijeron, nos hubiéramos quedado en Egipto, allá nos iba mejor que aquí en el desierto? ¿Cuántas veces pelearon contra Moisés porque no tenían lo que querían? Oiga, hermano, te están liberando de la esclavitud de 400 años, te llevan a tu tierra, que es tu tierra, a darte tu terrenito, a darte tu hectárea, a darte tus bendiciones, y te quejas. Ese es el pensamiento de los egipcios, de los hebreos cuando salen de Egipto. Y entonces Dios le dice, no, vamos a purificarnos. Y entonces el asunto de los panes sin levadura es un simbolismo que representa la purificación del pueblo de Israel. Descontaminarse del mundo egipcio. ¿Sí está conmigo? Eso es lo que le vamos a enseñar.
cómo se tiene que descontaminar. No es que lo vamos a poner a dieta y le vamos a traer sus frasquitos de Herbalife para que usted baje de peso. No, le vamos a enseñar o vamos a hablar aquí de purificarnos, tanto físicamente como mentalmente y espiritualmente acerca del mundo. Hay muchos cristianos que ya dejamos Egipto, que ya salimos de Egipto, que ya fuimos liberados por el Cordero Pascual, por nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario, que ya salimos de ahí, pero solamente salimos. Nuestra mente sigue estando ahí. Escuchaba un predicador que decía, puede que hayas salido de Egipto, pero ¿Egipto salió de ti? Y esa es la pregunta. Y entonces el Señor le dice al pueblo de Israel, ok, ya lo saqué de Egipto, ahora saquemos Egipto de ustedes. Y para eso es la fiesta de los panes sin levadura. 7 días de celebración. Y lo único que tenían que hacer era comer panes sin levadura y hierbas amargas. ¿Qué hierbas amargas? Miren, hermanos, yo ya estaba investigando cuáles serían para nosotros hoy, porque quizás no tengamos acceso a las hierbas que se comen en Israel, pero aquí en México tenemos hierbas amargas. ¿Cuáles son las hierbas amargas? ¿Perdón? Ajenjo, el berro, la hierbabuena, ¿cómo se llama que le puse ayer? ¿Apio? El apio es una hierba amarga, pero tienen que ser hierbas que son amargas. Y yo no las... En México somos el pueblo que más hierbas come. Somos un pueblo hierbero. Arúngula, la arúngula. Son hierbas amargas y no las comemos. Ahora, el asunto de estas hierbas era un propósito. No era solamente le echamos hierbas, échale tú pon unos berros con harto puerco y qué rico. O sea, no es ese el propósito. El propósito era recordar lo amargo que había sido estar en Egipto. Ese era el propósito. Hoy se nos olvida lo amargo que fue vivir en el pecado. ¿O no? Se nos olvida. Y se nos olvida porque volvemos a pecar. Si nosotros recordáramos, yo recuerdo constantemente, y se los digo aquí frecuentemente, e insisto, no se los digo para presumirles la vida de pecado que llevé, sino es para recordar de dónde salí. Algo que yo les he dicho es que yo ya conozco ese camino, sé a dónde lleva. Sé cuál es el final de caminar esa ruta. El asunto es que se nos olvida y entonces ahí, ¿qué tanto es tantito? No pasa nada. Total, ¿qué pudiera suceder? Al rato me arrepiento. Se nos olvida. Se nos olvida las consecuencias de vivir en pecado. Se nos olvida de darle lugar al pecado. Se nos olvida cuáles son los resultados finales del pecado. Y como se nos olvida, y lo único que disfrutamos es de alabaré, todo bonito, todo Dios, todo el Señor, puras bendiciones, y se nos olvida las consecuencias del pecado, entonces al rato volvemos a pecar. El propósito de esta fiesta, y era una vez al año, era cada año tenía que volverlo a hacer, cada año. ¿Cuál era el propósito? 1, purificarse del pecado, y 2, recordar lo que el pecado produce. Creo que nos hace falta celebrarlo, ¿va? Para decir, caramba, sí es cierto. Ahora, de eso le hablaré más adelante. Entonces, ya llevamos 2 fiestas explicadas. Una, la Pascua, gracias. La segunda, los panes sin levadura. Y nos falta otra que se celebraba también en estas fechas en el pueblo de Israel, que es la fiesta de las primicias. ¿Cuáles son las fiestas de las primicias? Eran los primeros frutos, las primeras cosechas. La tierra se siembra y hay periodos. Ahorita ustedes pueden ver que hay árboles frutales que empiezan a florear, que empiezan a dar un montón de fruto, que normalmente quizás, por ejemplo, este limón que tenemos aquí en la iglesia, tiene limones todo el año. Todo el año tiene limones. Pero no sé si se dieron cuenta, solamente una temporada en el año tira un montón de flores. Hay muchas flores tiradas porque el árbol no puede dar toda la fruta que produce sus flores. Y entonces muchas de las flores que tienen no se consolidan porque no fueron
¿cómo se dice? ¿Fertilizadas? No, fecundadas, no, cuando las abejitas polinizadas, gracias. No, sí es así. Sí, pero cuando las abejitas van haciendo para que produzcan fruto, bueno, usted me entendió. Sí, la polinización, ¿no? Exacto, creo que sí. Bueno, el asunto es que me entienden. Muchas de esas flores no van a producir fruto, entonces no sé si se dan cuenta, pero en estas fechas, después de que termina el invierno, se tira mucha flor. Eso, si todas esas flores fueran un fruto, tendríamos una cantidad impresionante de fruto solo en este limón. Pero los árboles tienen esa consistencia. Hay un periodo en que pueden producir fruto todo el año, pero hay un periodo donde producen más. Y hay árboles que solamente producen en una temporada. Por ejemplo, hay árboles que solamente dan en un tiempo. Las frutas usted las conoce, que por eso llamamos frutas de temporada. Bueno, para los hebreos y para la tierra en la que ellos estaban, que es la tierra a la que Dios los lleva, el Señor les establece dentro de las fiestas es que ellos tenían que darle a Él los primeros frutos. La primer cosecha del año, lo primero que recogieran, fuera mucho, fuera poco, ellos tenían que recogerlo y traerlo al altar como una ofrenda de gratitud a Dios por todo lo que les iba a dar el resto del año. Era un acto de fe, era un acto de confianza. Los está llevando a una tierra en la que esta generación que sale de Egipto nunca ha estado. En esa tierra estuvo Abraham, estuvo Isaac, estuvo Jacob, estuvieron los hijos de Jacob y algunos de los hijos de Jacob. Pero después de ellos, todos fueron a Egipto. Todos estuvieron en Egipto. Usted recordará cuando José, que conocemos como José el Soñador, le dijo a su padre Jacob: vente para acá, papá, yo soy el mero de Egipto, aquí mira, te compré unas parcelitas, aquí los vamos a establecer, y ahí se quedan. Después de ellos, todas sus generaciones no conocían la tierra de Egipto. ¿Sí está conmigo? Entonces no sabían cómo iba a estar la cosa, no conocían la tierra de Canaán. Entonces no sabían cómo iba a estar el asunto, la bendición, la cosecha, la prosperidad en Canaán. Y entonces, antes de que sepan eso, antes de que conozcan la bendición que Dios tiene reservada para ellos, Dios les dice y les establece: ustedes me darán los primeros frutos. Era un acto de fe, era un acto de confiar, de que sin importar cómo sería el resto del año, ellos podían confiar en que al darle a Dios los primeros frutos de lo que recibían de parte de Dios, ellos estaban seguros de que no les faltaría nada el resto del año. Es un acto de primicias, de los primeros frutos y de los primeros resultados de la tierra, de su esfuerzo y de su trabajo. ¿Sí está conmigo? Ok, ahora estas tres fiestas en particular tienen un significado que ya les explicaré más adelante. Tienen un significado tienen un significado espiritual en relación con nuestro Señor Jesucristo. Les expliqué la vez pasada, cuando veíamos las otras tres fiestas, les expliqué que las tres primeras fiestas, que son estas tres que estamos por aprender ahora, ya te habían tenido cumplimiento en Jesucristo. Las siguientes tres aún no. Es decir, empezamos por el final del año pasado, pero era para aprovechar el tiempo, no esperar tanto hasta este año. Así es que empezamos por el final. Entonces les dije y les mencioné que las tres primeras fiestas ya habían tenido cumplimiento en Jesús. Y le explico rapidito, lo vamos a ver con calma. Pero la Pascua, que significaba el cordero sacrificado en la noche para evitar la muerte en Egipto, donde se derramaba sangre y se marcaban los dinteles de la puerta con esa sangre del cordero, tuvo cumplimiento en Jesús. La Biblia describe a Jesús como el cordero pascual, como el cordero de la Pascua, como el cordero que libra de la muerte. Por eso creemos en Jesús. Porque Él representa Él es más bien, no representa, Él es lo que en su momento el Cordero de la Pascua representó, que era la liberación del pueblo de Dios.
Hoy nosotros somos liberados de la muerte. Hoy somos liberados de la destrucción que el pecado produce por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Y la sangre del Cordero de la Pascua se usaba para marcar la puerta y la puerta de las casas. Todos los que estaban adentro de las casas de los hebreos, que estaban marcadas con sangre, recibían salvación. Por eso dice la Biblia que la sangre de Jesús nos salvó a nosotros. Nuestras vidas están marcadas con la sangre de Jesús. ¿Sí está conmigo? Ok. ¿Qué es lo que sostenían los dinteles? ¿O qué son los dinteles de la puerta que marcaron los hebreos en la Pascua? ¿Qué son los dinteles? Son los maderos, son las tablas que se ponen o que se ponían en aquel entonces en las casas para que la casa no se cayera. O sea, si usted tiene un muro, en aquel entonces no había cimientos ni castillos de varilla con las que se hacían las estructuras hoy. En aquel tiempo todo era adobe. Y entonces si tienes un muro y de repente le haces un hoyo al muro, ese muro se va a caer tarde que temprano. Entonces, ¿qué hacían? Le ponían madera a la puerta, un marco que sustituyera la ausencia de un muro. ¿Qué es lo que se usaba? Madera. Ese es el dintel, el marco que se usaba para hacer la puerta. ¿Qué representa esa madera? La cruz de Jesús. Eso representa esa madera. Y entonces cuando se marcaba con sangre, ¿qué representaba? La muerte de Jesús en la cruz. ¿Y qué eso que representaba para los hebreos en Egipto? Salvación. ¿Qué representa para nosotros hoy? Salvación. ¿Y está conmigo? Luego viene la fiesta de los panes sin levadura, también tiene cumplimiento en Jesús. ¿Qué significa? ¿En Jesús qué representa? En Jesús representa que después de su muerte, ¿qué hicieron con el cuerpo de Jesús? Lo sepultaron. Fue sepultado. El Señor Jesús dio uno de los ejemplos que yo no había entendido con mucha claridad. Sí, claro, me quedaba, sí lo entendía en el sentido de que sí sé lo que pasa y sí sé lo que sucede, pero en el sentido espiritual no me había quedado muy claro. El Señor Jesús dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Saben lo que es leudar? Leudar es la descomposición de la masa. ¿Cómo se leuda la masa? Con la levadura. La levadura produce ese efecto. La masa se infla porque entra en descomposición. Por eso se infla, lo que produce son gases. Por eso de repente tú ves la masa que dice, ay, este está bien esponjosito, sí, está bien leudado. Por eso de repente comes pan y te cae mal, porque tienes un proceso ya iniciado de descomposición en la masa. La masa ya empezó a descomponerse, solo que al hornearlo detienes ese proceso de descomposición, matas la levadura y ya no se sigue descomponiendo, y lo que tienes es una masa cocida. ¿Sí me expliqué o no? Sí. Dices, ay, pastor, entonces ya no voy a comer pan, por eso le vamos a quitar el pan sin levadura. Perdón, le vamos a quitar el pan con levadura. Vamos a dejar de comer pan sin levadura. Entonces, eso es lo que pasa con el pan. Ahora, vamos a hacer el proceso, pero a la inversa. ¿Qué es lo que está contaminado? No le vamos a meter levadura para descomponer la masa, sino que le vamos a meter algo al mundo que lo purifique. Y entonces Jesús es sepultado para hacer una reconversión del mundo. Lo que hizo Jesús fue entrar, no hablo de la tierra física, sino del mundo espiritual que estaba completamente contaminado por el pecado, en el que Jesús entra, penetra ese mundo espiritual a través de la muerte. No podía hacerlo físicamente, porque estaba sujeto, como ustedes y como yo, a un cuerpo físico. Él tenía que morir para que su espíritu pudiera entrar al mundo espiritual y trastornar. Por eso dice la Biblia que Él bajó hasta lo más fondo del Seol y le arrebató las llaves al diablo. Esa fue la transformación que hizo. Le quitó toda autoridad a Satanás. En esos 3 días donde Jesús fue sepultado, que representa los días de los panes sin levadura. ¿Sí está conmigo? Entonces nosotros hoy podemos experimentar
a través de nuestro Señor Jesús el cumplimiento de esta celebración, porque Él hizo eso. ¿Sí está conmigo? Ahora, después, la tercera fiesta que mencioné, ¿cuál es? Dijimos Pascua, panes sin levadura y primicias. La Biblia dice que después de los 3 días, Jesucristo resucitó, siendo Él el primero, dice la Escritura, siendo Él el primero de muchos, todos los que vamos a resucitar en Él. Ustedes pueden leer la historia bíblica y el único que resucitó en un cuerpo glorificado, porque Jesús resucitó a Lázaro, porque Jesús resucitó a la hija de Jairo, porque resucitó a cuantos se encontraba y le trajeron, Él los resucitó. Pero el único que resucitó en un cuerpo glorificado fue Jesús. Lázaro resucitó en el mismo cuerpo que ya decía su hermana, ya hiede Lázaro. Ya lleva 4 días sepultado, ya hiede. Bueno, pues en ese cuerpo hediondo, se oye mal que lo diga, pero así estaba el cuerpo, Jesucristo resucitó a Lázaro. Sin embargo, Lázaro volvió a morir. ¿O acaso anda Lázaro por aquí circulando en algún lado? No, porque volvió a morir, porque volvió a resucitar o se levantó de la muerte en el mismo cuerpo en el que había muerto. A diferencia de Jesús, Jesucristo no resucitó en el mismo cuerpo natural que él con el que había sido sepultado. Volvió a ese cuerpo natural, pero ese cuerpo ya no era el mismo cuando Jesús resucitó, sino que ahora ese cuerpo había sido glorificado, que trascendía lo natural y lo espiritual. Jesús podía viajar de lo natural a lo espiritual y de lo espiritual a lo natural en ese nuevo cuerpo glorificado. Se lo explico rapidito. Están los apóstoles orando y ahí se les aparece Jesús. Dice la Biblia, no lo diría si no fuera importante. Dice la Biblia, y estando los discípulos, le estoy parafraseando el texto, dice, y estando los discípulos orando a puerta cerrada, ¿cómo estaba la puerta? Cerrada. ¿Por qué estaban encerrados? Porque los andaban buscando, los querían matar. Y entonces, por seguridad, ellos cerraron la puerta. Y dice, y a puerta cerrada se les apareció Jesús. ¿Cómo Jesús entró si la puerta estaba cerrada? Porque no entró por la puerta. Porque él podía estar del mundo espiritual al mundo natural, porque ahora tenía un cuerpo resucitado, glorificado. ¿Sí está conmigo? Ahora, después de eso, dice que Jesús se fue, se volvió a ir y se encontró con unos en el camino de Maús. ¿Cómo llegó tan rápido de Jerusalén al camino de Maús? Porque ahora tenía un cuerpo glorificado. Y luego entra Tomás a donde estaban todos, vuelven a cerrar la puerta y dice que se vuelve a aparecer Jesús. ¿Cómo Jesús podía hacer eso? Porque ahora tenía un cuerpo glorificado. Si usted lee los 4 evangelios, Jesús no hacía eso antes de ser glorificado, antes de ser resucitado. Entonces Jesús se convierte en el primero, en la primicia de la resurrección. ¿Sí está conmigo? Por eso le expliqué que en Jesús se cumplen las 3 primeras fiestas. Falta que se cumplan las otras 3. Y la cuarta fiesta, que es la fiesta del Pentecostés, es la que estamos viviendo ahora. Ya se lo explicaba la vez pasada. La fiesta del Pentecostés es lo que la iglesia está viviendo ahora. Es la presencia del Espíritu Santo, es la manifestación, y tiene un significado natural y tiene un significado espiritual. Así es que eso se los voy a explicar después. Por lo pronto vamos a entrar de lleno a esas 3 fiestas. Pero le dije que le iba a explicar brevemente lo que era la fiesta del Purim y lo que era la fiesta de Hanukkah. ¿Sí está conmigo? Primero vamos a la fiesta de Purim. En Esther o la reina Esther es mucho después de Moisés. Dios le da a Moisés la instrucción
de establecer las 7 fiestas que ya le mencioné. Eso es en el tiempo de Moisés, estamos hablando del Éxodo. Esther es mucho tiempo después. Esther es un libro muy bonito, ojalá lo pueda leer. De hecho hay una película, se llama La Reina Esther, no, hay otra, Hadassah, que cuenta la historia de Esther. Pero la de la Reina Esther también está muy bien. Para si usted no le gusta leer la Biblia, hermano, por lo menos vea películas interesantes. Si no le gusta leer la Biblia, al menos vea las historias bíblicas en internet. Ya están ahí. Para que se entere, mande. O escuchen un audio, la Biblia en audio. Ok, ¿qué es la fiesta del Purim? Le explico. Ahí en el libro de Esther, en el capítulo 9, versículo 6, capítulo 9, versículo 26. Vamos a leer el 25 para que usted vea de dónde viene esto. Dice, Esther capítulo 9, versículo 25. Dice, mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron en estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por las que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su acontecimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos días, según está escrito, tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año. Aquí es donde se establece la fiesta de Purim. ¿Sí está conmigo? ¿Quién lo estableció? Los judíos. Dice claramente, los judíos llegaron al acuerdo de hacer esta celebración cada año. Todos los años. Y hasta el día de hoy, desde entonces, desde la reina Esther hasta el día de hoy, es que se celebra esta fiesta. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta fiesta? Por eso es importante que lea la historia de Esther. Pero se la cuento rapidito, al menos el final, para que usted se entere. Hay un hombre que le tiene envidia a los hebreos, y entonces de artilugio, bueno, con sus mañas, con trampas y engaños, logra que el rey emita un edicto contra los judíos y que sean asesinados todos los judíos. Le estoy hablando de manera general, para no entrar a los detalles de la historia, porque al menos para que la lea, se emocione y lo busque. Y entonces busca que sean asesinados los judíos, y lastimosamente el rey firma este edicto. Y en el edicto decía que todos aquellos que tuvieran a un vecino judío podrían matarlo. Eso decía el edicto. Por orden del rey. Simplemente por un acto de odio de un hombre llamado Amán. Y este hombre odiaba tanto a un hombre llamado Mardoqueo, que era judío, que se desquitó con todos los judíos. Y entonces Mardoqueo se acerca a Esther, que ya era reina en el palacio del rey. Pero las reinas no podían, o esta reina en particular, no podía ver al rey cuando se le diera la gana. Tenía que esperar a que el rey la llamara. Porque si el rey no la mandaba a llamar, entonces el rey podría ordenar que la mataran. Ya lo había hecho antes. Ya había hecho eso antes el rey. Mandó llamar a la reina dijo, ay, estoy ocupada con mis vecinas, ahorita voy. Ejecútenla, porque no hizo caso al rey. ¿Vale? ¿No la mató? Sí la mató. Bueno, ya no era reina, pues. Por eso le digo que lo lea, para que no le invente el pastor una historia. Es que si no, no es dramático, o sea, usted perdonará. Yo soy como productor de Hollywood, tengo que agregarle drama, si no, no pega.
Bueno, el asunto es que ya no era reina. Esther se vuelve reina, Mardoqueo recurre a Esther y le dice, tú eres reina, aboga por nosotros. Esther se ve en un dilema, no porque no pudiera hacerlo, sino porque no era su momento. Y convoca a todo el pueblo de Israel y dice, ayunemos para que Dios me dé gracia y el rey me escuche. La reina se presenta, el rey escucha a la reina Esther y le dice, ¿cómo es posible que yo haya dicho que maten a tu pueblo? No podría hacer eso, eres mi reina, te amo, eres la mujer de mi vida, ¿cómo yo? Bueno, algo así. Le estoy agregando drama también. Y entonces el rey dice, no pudo haber dicho eso. Le dice, pues sí, ya está el edicto y ya van a matar al pueblo de Israel. Y entonces el rey descubre la trampa de Amán, descubre que es un engaño, que le puso una trampa, pero el rey no puede retractarse del edicto. O sea que lo que dijo de matar a los israelitas, eso se iba a cumplir. Descubre al tramposo que es Amán, descubre que es un engaño, y entonces el rey lo que hace es agregar otro edicto, donde dice que el pueblo de Israel, todos los judíos, podían defenderse de aquellos que quisieran hacerle daño. El rey lo permitía. Y entonces el pueblo se defiende. ¿Y qué creen? No los asesinaron. Hubo quienes se atrevió a pelear y fueron derrotados. Hubo los que dijeron, bueno, cuando estaban con las manos atadas, pues sí les dábamos matar y lerón, pero ya si se van a defender, pues capaz que nos ganan, ¿no? Y ya no los mataron. Y por esta razón, el pueblo sabe que Dios los ha ayudado, que Dios los ha defendido, que Dios los ha respaldado, y por esta razón celebran la fiesta de Purim, porque fueron librados de sus enemigos. Ahora, ¿nosotros deberíamos de celebrar esto? No, pero no está mal que tú reconozcas y le des gracias a Dios porque Dios te libra de tus enemigos. No está mal que tú hagas una celebración. Hijo, ¿podrías traerme el diccionario que tengo ahí en mi... ¿De qué lado? El diccionario. No está mal que tú celebres lo que Dios hace por ti. No está mal que tú reconozcas. El pueblo de Israel hace ahorita es una tremenda celebración, ahorita lo están celebrando ya. Están con fiestas, hacen unas tremendas conmemoraciones, júbilo, comida. Así, hijo, nada más, ya lo tengo ahí separado. Gracias. Hacen una tremenda celebración por la fiesta de Purim. ¿Sí está conmigo? ¿Cuál es el origen? No es un origen que Dios determinó que se celebrara esta fiesta, a diferencia de las otras 7. Es una celebración que los judíos llegaron al acuerdo de celebrar. ¿Sí está conmigo? Ok, esa es la fiesta de Purim. ¿Nosotros deberíamos de celebrarlo? No. No estamos obligados a celebrarlo. Ahora, ¿qué conviene hacer nosotros como pueblo cristiano? Reconocer siempre lo que les he dicho. No es la temporada, no es la fiesta, no es porque sea el día a celebrar, sino porque debemos de reconocer lo que Dios dejó como testimonio, como ejemplo, como señal, como evidencia de que Él es Dios. Y debemos reconocer eso y agradecerle a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Y celebrar a Dios que Él venza a tus enemigos. No es decir, voy a hacer fiesta porque el Señor se deshizo de mi vecino molesto. No. Ellos no son tus enemigos, hermano. Entienda todo el contexto. Todo el contexto bíblico. Ya dijimos, y se lo he enseñado 1000 veces, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces no saque ninguna de mis enseñanzas fuera de todo el contexto de todo lo que le he enseñado, porque todo tiene un mismo sentido, todo va en la misma dirección. Así es que, ¿quiénes son nuestros enemigos? Dice el apóstol Pablo: principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las regiones celestes, etcétera, etcétera. Efesios capítulo 5, me parece que está ahí, o 6, o 4, no sé, pero ahí está en Efesios. Lea todo Efesios. Sí. Pero ahí está escrito que nuestros enemigos no son carne ni sangre. Entonces, cuando nosotros celebramos a Dios porque derrotó a nuestros enemigos,
Estamos celebrando a Dios la victoria que nos da sobre el enojo, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la pobreza, sobre las maldiciones generacionales, sobre todo aquello que te detiene y paraliza, sobre todo aquello que te mantiene oprimido, que te mantiene sometido. Celebramos a Dios. Los hebreos estaban esperando la muerte, porque había un decreto de parte del rey que los hebreos fuesen ejecutados. Efesios 6:12, donde dice acerca de tus enemigos, de tus verdaderos enemigos, y que por cierto ya le enseñé de eso también en otra ocasión. Entonces, si los hebreos estaban esperando la muerte, hermano, lo único que les quedaba era doblar las manos, cruzar los brazos y quedarse esperando a que fueran ejecutados. Y de repente reciben la noticia de que no se deben de quedar así. Porque si se defendían les iba peor. Entonces reciben la noticia de que no deben de quedarse de brazos cruzados, sino que deben de pelear, de que deben de defenderse, de que pueden derrotar a sus enemigos. No es lo mismo venir y golpear a alguien que no se defiende a enfrentar a alguien que está dispuesto a defenderse y defender lo que es suyo. Ahora imagínense, ¿usted cree que los hebreos no tenían enemigos? Claro que tenían enemigos. Los otros pueblos, los pueblos que estaban alrededor de ellos, la gente que los rodeaba, veían cómo ellos eran prosperados, cómo les iba bien, cómo Dios los bendecía, cómo Dios los hacía avanzar. Hoy nosotros no tenemos enemigos, nosotros no los buscamos. Porque no hay que te tenga envidia. Incluso ellos dicen, para ser como tú, mejor Dios me libre. No quiero tener lo que tú tienes. Pero ese es precisamente el engaño que Satanás quiere hacernos creer, que tenemos que estar de brazos cruzados y esperar nuestra ejecución. Y Dios no quiere eso. Entonces dice, pelea. Ahora, no pelees con la gente. Pelea contra tus enemigos, tus verdaderos enemigos. ¿Y por qué no habría de celebrar una victoria contra la enfermedad? ¿Por qué no celebrar que estás sano? Nos enfermamos y estamos, ay, Dios mío, ayúdame, Dios mío, no me quiero morir, ya me dio el coronavirus, Señor, ayúdame. Ahí están llorando. Y se curan, ¿y a quién le dan gracias? A la medicina, al doctor. Ay, doctorcito chulo, si no hubiera sido por usted me muero. Ay, comadrita, si no hubiera sido el té que me diste me muero. ¿Y a quién le das gracias? ¿A quién le celebras por una victoria? Tienes problemas financieros y le gritas, Dios, ayúdame. Te sales del problema financiero y ¿a quién le das gloria? ¿A quién le agradeces? El pueblo de Israel celebra las fiestas de Purim, agradeciéndole a Dios por la victoria sobre sus enemigos. Pero ¿sabes cómo celebran? Trayendo grandes ofrendas al Señor. Hacen unos tremendos pachangones, unas fiestas interminables. Bueno, parecen interminables, pero es una gran fiesta de 7 días. Y están celebrando durante 7 días al Señor, y durante 7 días ellos son generosos. ¿Por qué son generosos? Porque saben que Dios ha sido generoso con ellos. Ahora nosotros nada más queremos la fiesta. Entonces usted tiene que agradecerle a Dios, ser agradecido con Dios. Ahora, ¿celebramos la fiesta de Purim? No. Pero tenga usted presente siempre, todo el tiempo, todos los días, que Dios le da la victoria sobre sus enemigos. Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice el Señor, ya tengo yo la autoridad. Por tanto, ustedes también vayan y hagan discípulos. Los discípulos llegan bien contentos porque podían echar fuera demonios. Y Señor, Señor, en tu nombre se sujetan los demonios. Y decían Jesús, dice, no se alegren por eso. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y me brinqué una parte importante que les quería decir. Dice, sí, yo vi a Satanás descender como un relámpago. Es decir, ya fue derrotado el enemigo. Lo acaban de demostrar que ese enemigo ha sido derrotado. Hay que celebrar eso.
Hay que celebrar la victoria. Entonces podemos celebrar la victoria. Deje de andar apachurrado porque no le salen las cosas, porque no le salen las cuentas, porque está enfermo. Celebre a Dios su victoria. Amén. Celebre a Dios lo que Dios hace por usted. Celebre a Dios la victoria que le da. Pastor, pero yo todavía estoy aprisionado, atrapado. ¿Usted cree que los hebreos no estaban así? Con miedo, asustados, escondidos, esperando la muerte, hasta que le dijeron, ya puedes defenderte. Hermano, usted puede defenderse. No deje que lo que le está pasando le deprima, le derrote, le arruine la existencia. Celebre a Dios la victoria que está por alcanzar y celebre las que ya alcanzó. El problema es que como no celebramos nada, se le olvida rápidamente todo lo que Dios ha hecho por usted. Celebre lo que logra y va a ver que la siguiente vez que tenga una adversidad va a decir, ya sí, el Señor me sacó la vez pasada, de esta también me saca. El ejemplo está en Josafat. Ya se lo expliqué, ya se lo conté. Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 20, cuando él hace una oración y reconoce lo que Dios ha hecho por él. Amén. Esa es la fiesta de Purim. La otra fiesta es la fiesta del Hanukkah, que significa dedicación. La fiesta del Hanukkah no viene en la Biblia porque está en el libro de los Macabeos, y el libro de los Macabeos no está considerado como un libro de la Biblia. Sin embargo, si usted busca una Biblia católica, ahí viene el libro de los Macabeos. Y en el libro de los Macabeos cuenta cómo un fulano, que se me olvida el nombre ahorita, Antíoco creo que se llamaba, Eufímides, algo así, no me acuerdo, perdóneme el nombre, no recuerdo en lo que me aparece aquí. Y este hombre profanó el templo del Señor. Entonces los hermanos macabeos, que eran hebreos, que por cierto históricamente sí existieron, los hermanos macabeos pelearon, tuvieron una batalla. Y esta batalla, cuando enfrentaron esta batalla, lograron vencer a su adversario y lograron recuperar el templo. Epifanes, gracias. Y lograron recuperar el templo los hermanos macabeos, y lo que hicieron después de esto fue dedicar el templo, o sea, volvieron a consagrar el templo. Y ese es el Hanukkah. Por eso el Hanukkah se celebra entre los judíos, en los varones, cuando cumplen 12 años. Y le dicen, vas a hacer tu Hanukkah. ¿Qué es tu Hanukkah? Su dedicación. A partir de esa edad, de los 12 años, los varones pueden participar, ahora sí, de todas las fiestas hebreas. No quiere decir que antes no participaban, sino que ahora tienen una responsabilidad delante del Señor para celebrar y consagrarse en todas las fiestas hebreas. ¿Sí está conmigo? Entonces, esa es otra fiesta que los judíos celebran, que es el Hanukkah, y eso se celebra más o menos por ahí de lo que es cerca de la Navidad. Por eso mientras los gentiles o los no judíos están celebrando Navidad, los judíos están celebrando Hanukkah, que es muy cercana a la fecha. Creo que ahí le falló a los que establecieron las fiestas católicas, al quererlas compaginar con el calendario hebreo. Casi todas están compaginadas con el calendario hebreo, pero no lograron juntarlas todas, y una de ellas es Navidad. Pero tiene que ver precisamente con el Hanukkah, con la dedicación del templo, y ahora se hace que todos los varones judíos a los 12 años participen o hagan su Hanukkah, donde por cierto una de las el Bar Mizvah, perdón, tienes razón, pero es el Hanukkah. A partir del Hanukkah, a partir de los 12 años, en la fiesta del Hanukkah hacen su dedicación de los niños. El Bar Mizvah es la celebración de sus 12 años, su cumpleaños, pero el Hanukkah es la dedicación de los varones a los 12 años para celebrar que están ya dedicados al servicio del Señor. ¿Sí está conmigo? Y
O sea, si me está escuchando, pues no digo si está de acuerdo, o sea, a lo mejor no está de acuerdo, pero pues así está la historia. Y entonces los hebreos celebran esta celebración, que igual esta celebración es a partir de la lucha que tuvieron los hermanos macabeos con esta profanación del templo. Y ahora después ellos, después de haber tenido esa victoria, dedican el templo otra vez al Señor y recuperan ese espacio que se habían perdido los israelitas. Déjenme le leo algo que encontré y con esto termino. ¿Por qué nosotros deberíamos celebrar las fiestas? Esto me pareció interesante. Y me gustaría leérselo porque no me lo aprendí todo de memoria, ni es mío. O sea, es algo que me encontré en una lectura y que quiero compartir con ustedes. Los cristianos estamos llamados a recordar y celebrar con entusiasmo el esfuerzo de Dios por darnos la vida. Sin embargo, estamos conscientes de que a nuestro alrededor hay grandes señales de muerte y destrucción de la vida. La enfermedad, los vicios, la destrucción de la naturaleza, el hambre, la agresión contra la mujer y los niños, el desempleo, la injusticia que nos rodea y nos empujan hacia actitudes de desesperanza y frustración. Otra vez, los cristianos deberíamos de celebrar la vida, lo bueno que Dios nos da. Sin embargo, todo lo que nos rodea provoca que tengamos desesperanza y frustración. Las fiestas son el otro lado de la moneda, momentos para tomar conciencia del amor de Dios y de su presencia activa entre nosotros, aquí y ahora. En ese sentido, las fiestas son un valiosísimo instrumento de la iglesia, pues son momentos para acoger a quienes necesitan la energía vivificante del amor de Dios, para encontrarnos y respaldarnos como comunidad de fe y para tomar conciencia de que somos parte de la creación de Dios. Una sana actitud cristiana hacia las fiestas debe de integrar 3 elementos para hacer presente el recuerdo de los actos de amor de Dios. Celebrar la realidad de la comunidad de la fe, acercarnos a la creación de Dios, la cual nosotros somos parte. Aunque los cristianos no celebramos ninguna de las fiestas señaladas en el Antiguo Testamento, también tenemos momentos particularmente importantes en nuestra tradición. Entre estos momentos, 2 principales desde el punto de vista de la cultura de la iglesia cristiana, está la Navidad y la Semana Santa. Pero las comunidades celebramos una gran cantidad de otros momentos especiales. Bautismos, aniversarios de la iglesia, matrimonios, cumpleaños, etc. Dentro de la celebración festiva de las comunidades cristianas debemos incorporar también celebraciones como la Santa Cena, porque también son celebraciones. Celebrar no es olvidar el dolor que nos afecta o nos rodea, al contrario, es recordar las fuerzas para enfrentarlo. Estas fuerzas provienen sin duda de la acción vital del Espíritu Santo, quien está con nosotros. Todos los momentos mencionados antes representan una excelente ocasión para la educación de la comunidad de la fe y para el fortalecimiento que debemos aprender a vivir alimentándonos con una esperanza sana, una esperanza lejos de esconderse ante el dolor. Revive camino a Jesús en la vida cotidiana de los creyentes. Es decir, nosotros debemos celebrar las fiestas no porque seamos judíos, sino porque las fiestas nos recuerdan que en medio de todo sufrimiento y que de todo dolor y de todo lo que pasa en nuestro entorno, Dios está con nosotros. Es como una pausa al dolor, es como una pausa al sufrimiento, no porque terminemos con ello, sino que recuperamos fuerzas para poder enfrentar todo eso. Entonces, cuando hablamos de celebrar las fiestas del Señor, no es que pretendamos judaizar o que pretendamos ser judíos ahora y que ahora vamos a hacer las fiestas judías y que por tradición o por ley tenemos que cumplir con ellas, sino porque encontramos en ellas el recordatorio de lo que Dios hizo.
Y eso son precisamente las fiestas, recordar lo que Dios hizo, recordar lo que Dios ha hecho, recordar lo que Dios sigue haciendo y tomar fuerzas para continuar en medio de todas nuestras circunstancias. ¿Sí está conmigo? Entonces, por eso es necesario saber acerca de las fiestas. Que usted sepa lo que sucedió, lo que aconteció antes y qué significado tiene para nosotros hoy. Lo que pasó antes en el tiempo del pueblo de Israel, en qué contexto se dio, bajo qué instrucciones sucedieron, por qué tenían que hacerlo y para qué tenían que hacerlo, y por qué hoy nosotros debemos recordar todo eso, y qué significado tiene para nosotros. No se trata de que hagamos de estas enseñanzas algo solemne, aburrido, y que tengamos que decir, ¡ay, el pastor ya entró en su estado espiritual y ahora vamos a flotar todos en el aire! No, tenemos que tener el conocimiento acerca de lo que Dios quiere para nosotros y reconocer lo que Dios ha hecho. Entre más reconozcamos la soberanía, la autoridad, el poder, la majestuosidad de Dios sobre nuestras vidas, más podemos experimentar su señorío, su poder, su gracia y su amor sobre nosotros. Entonces celebramos a Dios, celebramos las fiestas del Señor, no porque queramos entrar en un estado tradicional, legalista o religioso, sino porque queremos reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Entrar en ese momento de fuerzas nuevas, de paz, de gozo que el Señor nos puede dar. Las celebraciones, en verdad, las celebraciones entre el pueblo de Israel son fiestas, son celebraciones, a excepción de la fiesta que ya le expliqué antes, de la fiesta del Yom Kippur, que es la fiesta del perdón, que es una fiesta de arrepentimiento total, que es una fiesta de sufrimiento total, porque había que guardar duelo o lamento por la causa del pecado. Eso ya se lo expliqué. A excepción de esa fiesta, que era una fiesta de arrepentimiento, todas las demás fiestas son fiestas de alegría, de júbilo, de santa celebración, de conmemoración, de expresar a Dios nuestra gratitud. Entonces, ¿qué queremos a través de estas enseñanzas? Que usted sepa por qué nosotros creemos y celebramos y conocemos y debemos conocer lo que Dios nos enseña respecto a las fiestas del Señor. Amén. Y ya habrá momento, tiempo para, conforme vayamos desarrollando cada una de esas fiestas y profundicemos en ellas, que entendamos el significado y de qué manera ustedes y yo podemos celebrar al Señor en cada una de ellas. Amén. Vale la pena que investigue, que conozca, que sepa, para que usted recuerde continuamente lo que Dios ha hecho por usted. Amén. Vamos a orar. Le invito a que se ponga de pie y hagamos una oración. Ya veremos más adelante con calma y con detalle cada una de estas fiestas. Por cierto, todas estas se celebran en abril, cerca de la Pascua. Estaremos celebrando en abril. Ya le explicaré acerca de la Pascua, de los panes sin levadura y de la fiesta de la fiesta de las primicias, para que usted lo tenga presente, y le explicaré también cómo lo vamos a celebrar aquí. Ya les habíamos dicho el año pasado que prepara una ofrenda especial, si usted quiere esto, porque de repente dice, uy, ese es el peine, no, tiene que saber que Dios no obliga a nadie. Sin embargo, cuando tú haces lo que se te pide, te va mejor. David nos platicaba, que lo tenga de pie un momento, pero David nos platicaba que ahí en la planta de Nissan, donde está yendo a hacer sus prácticas, le dijeron en la capacitación de seguridad que le dieron, porque le dieron una capacitación de seguridad, porque hay reglas de seguridad, hay normas de seguridad, no son prohibiciones de que no pase por aquí. Ay, qué egoístas, ahora no quieren que pase por ahí, ay, qué mala onda son. No, le dijeron, los accidentes no existen. Y yo, ¿cómo no? Sí, y el que se cortó la mano, y el que le cayó el fierro en la cabeza, los accidentes sí existen. Le dicen, no, los accidentes no existen. Lo que sucede es un no cumplimiento de la norma. Cuando las normas no se cumplen, suceden los accidentes. Las normas del Señor no están ahí para prohibirte cosas.
es para evitarte accidentes. Es que en la iglesia prohíben todo. No, te estamos evitando dolor. Te estamos evitando pérdidas. Te estamos evitando sufrimiento. Y me decía David, bueno, nos contaba todo. Decía, y nos pasaron unos videos terribles, espeluznantes. ¿Qué películas de terror ni qué películas de terror? Era verdaderamente horrible ver cómo la gente se accidentaba y cómo habían perdido su mano, cómo habían perdido o la vida incluso, por lo que les pasaba. Solo por una razón: no respetar las normas. Solo por eso. Si nosotros lográramos entender eso en la vida cristiana, nos evitaríamos pérdida, dolor, sufrimiento. No es una serie de prohibiciones porque no queremos que seas feliz. No, estamos evitando que tengas un accidente. Y no lo decimos nosotros, de hecho no es mi opinión personal acerca de tu forma de vivir. Es lo que Dios nos dice, porque Dios nos conoce bien. ¿Sí está conmigo? Ok, oremos pues. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Agradecemos, Señor, tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y queremos, Señor, aprender, porque queremos estar bien, porque queremos reconocer tu grandeza, queremos celebrar con júbilo, queremos celebrar lo que tú haces por nosotros, Señor, y lo que cada día y la forma en cómo nos bendices. Por eso hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, agradecemos tu fidelidad y pedimos, Señor, que tu palabra produzca un efecto de vida en nosotros, de transformación y de cambio. Sé, Señor, bendición a nuestras vidas como cada día lo eres, y que nosotros podamos encontrar en ti la gracia, el favor, la fuerza, la misericordia que nos permite seguir adelante. Que tu palabra produzca, Señor, hambre y deseo de celebrarte a ti por tu grandeza, por quien tú eres, por lo que tú haces. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén.